Listo. Entonces, habíamos estado trabajando estas últimas clases en lo que tenía que ver con el modernismo. Habíamos dicho entonces como todas las características del modernismo, ustedes las pudieron evidenciar ahorita, por ejemplo, en el poema que estaban trabajando. Listo, Santiago, no te preocupes. Entonces, decimos que hace un momento yo les decía que cuando el modernismo se da en Hispanoamérica, en España digamos que fueron un poquito reacios a implementarlo y que después de un tiempo, digamos que las bases de lo que se había dado en el modernismo había servido para implementar un nuevo movimiento que ellos crearon los españoles, que se denominó la generación del 98. ¿Listo? Entonces, vamos a ver cómo se caracterizó, cuáles eran sus elementos primordiales. Listo. ¿Qué antecedentes tenemos? Entonces, lo primero que nos aparece es que dentro de los antecedentes está, antes de que se creara esta generación del 98, había un grupo de personas se reunieron y dijeron, vamos a crear un movimiento y lo denominaron el grupo de los tres. ¿Listo? Este grupo se creó en 1901. ¿Listo? Y fue conformado por Pío Baroja, Ramiro Maestu y José Martínez Ruiz, que recibía el alias o el seudónimo de Azorín. ¿Listo? Entonces, ellos tres se reunieron y crearon este movimiento como tal. Su propósito era orientar a la juventud para encaminarlos y que se alinearan con los pensamientos que ellos estaban desarrollando. ¿Qué pensamientos desarrollaban? Sobre todo, ellos tenían como el propósito de mejorar la vida de los pobres por medio de una ciencia social que evidenciara los problemas por los que estaba atravesando España en ese momento. ¿Listo? Entonces, al ellos querer como involucrar a los jóvenes, pues mucha gente o como que no tuvieron muchos adeptos. Entonces como que dijeron, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer si la gente como que no le llamó mucho la atención este grupo que ellos crearon? Entonces como que este grupo desciende y no pasa nada. Entonces como que no alcanzan mayor influencia dentro de España, no son como muy reconocidos. ¿Listo? Y es entonces, en 1913, entonces ese grupo de los tres que ellos habían intentado crear fue en 1901. Y luego, en 1913, uno de ellos, que es Azorín, mírenlo, acá estaba José Martínez Ruiz, el seudónimo de él es Azorín, recibe este seudónimo porque el nombre del personaje que él maneja en sus libros, que fueron muy reconocidos, era Azorín. Entonces, por eso le ponen ese seudónimo. ¿Listo? Entonces, él es quien dice como, bueno, en 1913 él dice, bueno, vamos a hacer como unos reajustes, vamos a organizar mejor el propósito del movimiento y así es como aparece este movimiento que se denomina Generación del 98. ¿Listo? Entonces, digamos que los escritores que se agregaron o que trabajaron en o como que se como que buscaron adherirse de alguna forma a este movimiento denominado Generación del 98, eran aquellos escritores que tenían como un espíritu de protesta. Y esto significa que buscaban la forma de hacer denuncia social de todo lo que estaba ocurriendo en España en ese momento. Y también, obviamente, los unía el amor al arte, a las letras. ¿Listo? Dentro de las características que nosotros encontramos en particular es, primero, que eran todos los que pertenecían o todos los escritores que estaban inmersos en esta generación del 98 eran escritores contemporáneos. ¿Listo? Ahorita vamos a ver algo bien particular y es que los escritores que nosotros abordamos en el modernismo van a volver a aparecer ahorita en la generación del 98 y van a ser muy relevantes. ¿Listo? Otro elemento que caracterizaba a los escritores que pertenecían a la generación del 98 era que habían sido formados intelectualmente de una forma muy similar y que los que no habían sido formados, es decir, que no habían tenido un maestro, un tutor, habían sido autodidactas. ¿Qué significa autodidactas? Que ellos aprenden por sí mismos. ¿Listo? Que no necesitan de una persona que los esté guiando, sino que ellos aprenden solos con los libros o que tienen aprendizajes propios porque ellos experimentan cosas, situaciones, bueno, en fin. Otra característica es que estuvieron influenciados por diversos filósofos. ¿Listo? La influencia de estos filósofos hizo que los escritores tuvieran como esa
como esa preocupación por el ser humano, o sea, tratar de buscar que en medio de todo lo que estaba ocurriendo en España, que ya ustedes lo van a poder, digamos que ahondar un poquito mejor, ellos lo que buscaban era como ir a favor de las personas como desprotegidas, como mirar quiénes eran las personas que de pronto estaban sufriendo y ellos, digamos que hacer como una denuncia de esas situaciones. Entonces, eso estaba muy de la mano. Distaron de las características dadas en el modernismo. ¿Qué significa esto? Distaron es que estaban totalmente opuestas, ¿listo? Mientras que nosotros en el modernismo encontrábamos la subjetividad, encontrábamos un lenguaje refinado, encontrábamos la poesía, aquí en esta parte, en la generación del 98, las características eran totalmente diferentes, porque España estaba atravesando por una crisis muy fuerte y ellos se dedicaron fue a evidenciar eso. O sea, trataron de mostrar la realidad de lo que estaba ocurriendo. Entonces, pues ya el lenguaje no era refinado, el lenguaje era lo más coloquial y lo más asequible posible para todas las personas. ¿Listo? Entonces era totalmente diferente. De hecho, dentro de los géneros que nosotros podemos encontrar en la generación del 98 están las novelas, los cuentos, porque les permitía de una forma mucho más amplia poder como reflejar, como retratar lo que estaba ocurriendo. El ensayo también es otro de los géneros fuertes de la generación del 98, ¿listo? Ya que les permitía, mientras que la poesía pues quedó un poco de lado. Evidenciaban la zozobra en la situación española debido a la disolución del poderío español. Entonces, es lo que les estaba diciendo hace un momento. Entonces, esta situación en donde se estaba perdiendo el poderío español frente a otras colonias hizo que en España existiera zozobra por muchos elementos, por la parte económica, por la parte social, por la parte política. ¿Listo? Denuncias sociales y políticas, exaltación del nacionalismo y la identidad ibérica son los temas más repetitivos dentro de los escritores que pertenecieron a la generación del 98. O sea, estos temas fueron como los más importantes, sobre los que más se trabajó en esta generación del 98. ¿Listo? Bueno. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno, sigamos. Ya, es muy cortico porque esta generación del 98 no tuvo como, pues digamos, mucho más por decir. Algunos de los autores, entonces aquí es donde les digo que nos podemos dar cuenta que, bueno, está Miguel de Unamuno, está Ramón del Valle Inclán, Ramón Méndez Pidal y José Martínez Ruiz, que su seudónimo era Azorín. ¿Listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta y si recuerdan, nosotros podemos contrastar con los escritores que aparecieron durante el modernismo, ¿sí? Entonces, Ramón del Valle Inclán es uno de los escritores representativos del modernismo. José Martínez Ruiz también, ¿listo? Miguel de Unamuno también. Entonces, fueron escritores que empezaron con el modernismo cuando el modernismo aparece, ¿cierto? Desarrollaron todos los elementos propios del modernismo, pero después, con el paso del tiempo, hicieron un alto y dijeron, no, nosotros no queremos hacer más este tipo de literatura, queremos pasarnos a todo lo que tiene que ver con la denuncia social, con el tema nacional, con todo el tema social, y cambiaron, digamos, su estilo, y por eso se volvieron adeptos a la generación del 98. ¿Listo? Entonces, esos autores, por eso es que se repiten, porque como son dos movimientos continuos, es decir, uno va atrás del otro, entonces ellos lo que hicieron fue eso. Adicional a eso que ellos en un principio, acuérdense que no querían como mucho meterse con el tema del modernismo, entonces cuando vieron la oportunidad de hacer cambio de movimiento, de una vez lo hicieron. ¿Listo? Entonces, esa es como la presentación básicamente de lo que es este movimiento denominado la generación del 98. Es un movimiento corto, es un movimiento sencillo, su enfoque es muy preciso. Entonces, les cuento que aquí ya entonces podemos encontrar esta información, ustedes la van a poder encontrar en la plataforma, todos ya pueden acceder a ella porque ya está ahí dispuesta, ya la dejé visible para ustedes, entonces ya podemos tener acceso a ella. Ahora entonces vamos a trabajar un aplicativo en donde vamos a poder como reafirmar tanto algunos elementos propios del modernismo como de la generación del 98. ¿Listo, chicos? Entonces vamos todos por favor a la plataforma.